recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús
aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según
según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos
Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y a Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de nosotros. En la Iglesia y en Cristo Jesús sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquel que es poderoso para
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que